Amigas y amigos, vamos a seguir con esta perspectiva de Jesucristo, único Salvador universal. Vimos cómo esa temática impactó América Latina, primero con los misioneros, ¿no?, del siglo XVI, Padre Las Casas y José Acosta, y cómo eso derivó después el tema en la llamada Cristología de la Liberación, ya que sigue todavía. Hoy vamos a ver cómo eso se dio a partir del siglo XIX y el XX, y también dura hasta hoy día, en la Europa tanto católica como protestante. Veremos eso en dos sesiones. Primero partamos con el tema que se planteó en el siglo XIX, que es lo que llamamos el fideísmo, por un lado, o tradicionalismo católico, y el racionalismo, ¿ya? La raíz, el punto de partida del tema había sido la filosofía de Kant anterior, ¿no? En su crítica de la razón pura, Kant, que está en el contexto del luteranismo, la tradición protestante de la sola fe de Lutero, ¿no? Kant, condicionado por eso, aunque es filósofo, llega a la conclusión de que con la sola razón, la conclusión a la que puede llegarse es el agnosticismo, ¿ya? No sabemos si lo que verificamos en la realidad corresponde o no corresponde a la realidad. Es el fenómeno, lo que aparece, lo que vemos, pero hasta qué punto ese fenómeno remite a una realidad que no es el mismo fenómeno, lo que llama el noumenon o no, no sé, agnosis, y se queda en el agnosticismo, como no te fíes de la razón, ¿ya? Obviamente la tradición luterana diría, no te fíes de la razón, fíate solo de la fe. Kant es filósofo y dice, no te fíes de la razón, y entonces fundará la ética en el llamado el imperativo categórico, que llama él, ¿no? En tema de la filosofía de la crítica de la razón práctica, ¿ya? Porque la teórica, la pura razón, no nos da certeza, sino que quedamos colgados agnósticamente. Ese tema marcó en la postura católica otra vertiente, que es lo que llamamos el tradicionalismo católico, ¿no? También la raíz es Lutero, y entonces la vertiente católica, cierta teología y magisterio, dirá, mira lo que ocurre con la razón. Con la pura razón se llega al agnosticismo. Kant era el enemigo a que se citaba, ¿no? Por tanto, no te fíes así de la razón, sino fíate de la tradición. Y cierta postura católica se refugió en el tradicionalismo y entendía en la forma más radical del tradicionalismo la hipótesis de que en el origen, Adán, ¿no?, el primer ser humano, antes de la caída, antes del pecado original, ¿ya?, Dios le había revelado lo que era, ¿ya?, él mismo. Había habido una revelación primitiva, ¿ya?, que después, por culpa del pecado original de Adán, se había ensombrecido y había quedado, digamos, ensombrecida por el pecado original. Pero había un elemento a que apelaba, que era una razón natural, un punto de partida que era una revelación primitiva en la misma naturaleza previa al pecado original. Ese es el concepto de que hay un factor en la tradición que remite a una revelación primitiva, a lo que Dios es, que será el concepto también de una razón natural con un valor revelatorio, un valor normativo, ¿ya? Ese es el punto que marcará el refugio católico frente a el racionalismo, frente a posturas que en la modernidad irán llevando a descubrir que con la razón se sustituye lo que postulaba la fe en muchos aspectos. De las causas sobrenaturales son sustituidas por el descubrimiento de las causas naturales sin necesidad de hipótesis de causas sobrenaturales. Ese factor de enfrentamiento entre la postura católica y las ciencias modernas marcará, al final del siglo XIX, la postura magisterial de dos papas especialmente enfrentados con la modernidad,
que son el Papa Pío IX, que en los años 1864 tiene la encíclica que culmina con el famoso sílabus, los 80 anatemas, ¿no? Y dentro de esos anatemas, el último, el número 80, dirá: sea anatema si alguien dice que es bueno que el romano pontífice dialogue con la civilización moderna. Nada de diálogos con la modernidad, ¿no? Y dentro de los anatemas hay otros, como el número 15, dice: sea anatema, o sea, va contra el pensar que corresponde a la libertad de cada ser humano asumir la religión que alguien juzgue verdadera por su propia razón, contra la libertad religiosa, el número 15, ¿no? O el número 16, los hombres en cualquier culto religioso pueden lograr el camino de la salvación eterna, anatema, no, única salvación por Jesucristo, no hay otro camino, no hay otra posibilidad. O bien el número 17, hay que esperar la salvación eterna de todos aquellos que no forman parte de la Iglesia de Cristo. Anatema, no, solo se salvan los que están en la Iglesia, fuera de la Iglesia no hay salvación, ¿ya? La temática del sílabus, de enfrentamiento. Sin embargo, eso lo veía como correspondiente también a la razón natural, donde fundaba elementos éticos que ir contra lo que dice la fe es también ir contra la razón natural. Reclama el valor del racionalismo en la medida de la razón, en la medida que tenga que ver con la tradición. Entonces, el uso de la razón ajeno a la tradición es falso. Toda innovación no tradicional es falsa. Entonces, identifica el concepto de verdad con la tradición. De manera que toda innovación, como la innovación moderna, por el hecho de ser innovación, de no corresponder a lo recibido por la tradición, no es verdad. Es el concepto fuerte que hay ahí dentro del tradicionalismo católico, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurrió con eso? Bueno, eso mismo marcará la encíclica de Pío X, en 1907, después, contra lo que llama los modernistas, precisamente, ¿no? Y ahí hay elementos ya en que los historiadores que estudiaban la historia de Jesús y los evangelios históricamente empezaron a ver elementos que correspondían al Jesús histórico, que eran diferentes de lo que se decía en el Cristo de la fe. Esa diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Y eso lo rechaza, también lo anatematiza las tesis de Pío X en la encíclica Pascendi. Por ejemplo, dice en el número 30, en todos los textos, anatematizándolo, en todos los textos evangélicos, el nombre Hijo de Dios equivale meramente al de Mesías y no significa algo verdadero de Cristo como Hijo de Dios por naturaleza. Ya es un título mesiánico, no es que diga que es de naturaleza divina, eso es anatematizado. También dice la doctrina de Cristo que transmitieron Pablo, Juan y los concilios de Nicea, de Éfeso y de Calcedonia, no es lo que Jesús enseñó, sino que es lo que ha ido elaborando la conciencia cristiana o la Iglesia, ¿no? Pero que no corresponde a lo que Jesús enseñó tal cual, sea anatema, ya no hace, o bien no se puede aplicar a los textos evangélicos el mismo significado sobre el carácter infalible de la conciencia de Cristo que le ha aplicado después la teología. Jesús no era infalible en su humanidad, sino que es una afirmación que va vinculada a una evolución cristológica. Es anatematizado. No, Jesús es infalible. Ya. Bien, esos temas son los que marcarán el rechazo del modernismo que llama Pío X, ¿no? Ahora, por otro lado, se da en la tradición de la filosofía moderna, post-kantiana, un racionalismo idealista, ¿ya? Más de cuño platónico que aristotélico, que es el de Hegel, que marcará después ciertas perspectivas sobre la cristología, ¿no? Hegel hace una cristología deductiva. La idea misma del Dios encarnado es
la idea poderosa de la alteridad divina, Anderssein, dice él, ¿no? La idea de que Dios se encarna y que Hegel integra en su filosofía, ¿no? La integra. Por ejemplo, dirá Hegel, leo acá, esta alteridad, Anderssein, esta extroversión divina, es la que se plantea eternamente y se resuelve también eternamente en el amor que es el espíritu absoluto, ¿no? Como dice la fenomenología del espíritu en Hegel, ¿no? La negación o muerte es así vencida y la negación de la negación, que es la resurrección, ocurre como un momento de la naturaleza divina, cuando este Hijo es elevado a la derecha de Dios. La muerte de Cristo es la muerte misma de esa muerte, la negación de la negación, la lectura hegeliana del tema pascual. ¿Ya? Y dirá a continuación todavía, para que ese extrañamiento divino, esta enajenación o kenosis, ¿no?, resulte una certeza para el hombre, debe haber una certeza inmediata, concreta, la cual sólo puede darse en la conciencia espiritual, convirtiéndose al mismo tiempo en algo inmediatamente sensible, que es Jesús de Nazaret, ¿no? Para que el ser humano pueda ver ahí el movimiento histórico de Dios, la vida que es Dios mismo. Y de la idea genial del Dios encarnado, Anderssein, dice él, deduce la legitimidad del Jesús de Nazaret como Hijo de Dios, deductivamente, no a partir del Jesús de Nazaret llegar a inducir la idea o la conclusión del verbo de Dios, ¿no? Es el tema de Hegel, ¿ya? Después de Hegel viene la influencia del siglo XIX y XX del positivismo y marcará el surgimiento de lo que se llama la izquierda hegeliana, Ludwig Feuerbach. Feuerbach, discípulo de Hegel, ya positivista, por tanto no creyente, sin embargo, valora la idea, es idealista en eso, ¿no?, la idea cristiana, y escribe la obra principal de él, que es la esencia del cristianismo. Solo que la esencia del cristianismo, que él concentra bien en las tres afirmaciones fundamentales cristianas, ¿no?, de que Dios se encarnó en Jesús de Nazaret para que el hombre sea Dios, Dios murió pero resucitó, y Dios envió su espíritu, que es Pentecostés, etc. Esas tres afirmaciones, dice él, son verdad, pero son verdad en la idea reducida a lo verificable, que es el género humano, porque Dios no existe. Lo que hay es seres humanos, el género humano. Pero lo hace coincidir con la idea de género humano. El género humano no existe tampoco, existe Pedro, Juan y Diego, ¿no? Pero él entonces hace esa hermenéutica. Lo que dice el cristianismo de Dios encarnado es verdad, pero referido al género humano. El género humano es inmortal, el género humano llega al absoluto, digamos. El género humano siempre es omnipotente. Todo lo que decimos de Dios es verdad, pero cambien Dios por género humano y es verdad la religión cristiana. Y es genial. Ese es el tema. De hecho, eso mismo se lo criticará, por una razón de un positivismo pragmático, Carlos Marx, discípulo de Feuerbach, ¿no? Y Marx en unas 11 tesis que dirige contra Feuerbach, precisamente, a pesar de que pareciera que están de acuerdo, ¿no?, en el reduccionismo positivista, pero Marx le dirá, bueno, si no hay género humano, no hay Dios, pero tampoco hay género humano. No cambies una abstracción por otra abstracción. Y entonces dirá, el final de la 11ª tesis de Marx contra Feuerbach, dice, los filósofos hasta ahora lo que han hecho es interpretar el mundo, como el idealismo, y lo que hay que hacer es cambiarlo. Y opta por la opción de la praxis. Déjate de teorías del género humano como abstracción, actuemos en la praxis cambiando las cosas, ¿no? Y es el realismo de Marx, que marcará su divergencia con respecto al idealismo de Feuerbach, aunque sea de izquierda, aunque sea no creyente, ¿no? Luego hay otro pensador
que es también de la escuela de Hegel, que es Trölsch, se llama Trölsch, que tiene una obra que se llama El carácter absoluto del cristianismo. El carácter absoluto del cristianismo, en que él considera que la religión cristiana contiene en sí misma, en la idea de fondo, la verdad de toda religión. Por tanto, en el fondo de toda religión está la verdad del cristianismo, aunque sea otra religión, esa idea. Dirá, por ejemplo, Trölsch, leo, en realidad solo hay una religión que es precisamente el concepto y la esencia de la religión como tal. Este concepto y esa esencia de la religión se encuentra de manera latente en todas las religiones históricas, en cuanto constituye su principio y su meta. En el cristianismo, la esencia siempre latente y ligada a mediaciones se ha manifestado de una manera plena y exhaustiva. Y si el cristianismo se identifica con el concepto de religión presente en todas las religiones, constituyendo su manifestación, es natural que represente la verdad religiosa universalmente normativa. Con ello, la antigua especulación apologética contraria a la historia es sustituida por una nueva apologética a favor de la historia. Y después concretará una construcción histórica del cristianismo como religión absoluta resulta imposible precisamente a partir de un tipo de pensamiento histórico y con medios históricos, a partir del Jesús de Nazaret histórico, no puede saltar. Hay que partir de la idea, no del concreto histórico. Nunca de un concreto histórico puedes sacar una conclusión de valor universal, dice él. Y es a esa construcción imposible que deben atribuirse muchas de las vaguedades, debilidades e inseguridades de la teología científica de nuestros días. Y critica aquí la pretensión de poder sacar conclusiones de valor teológico a partir de observaciones históricas sobre Jesús de Nazaret. Hay que partir de la idea y concluir, deducir de ahí la genialidad de que cómo esa idea se da en la religión cristiana y en toda religión. Ese es el núcleo del carácter absoluto del cristianismo, que dice él, ¿no? Hay otro pensador, en esta misma perspectiva, discípulo también de Hegel, ¿no?, que tiene una vida de Jesús, Leben Jesu, alemán, que es David Friedrich Strauss. Y Strauss, en esa misma perspectiva, dirá, por ejemplo, a la idea absoluta, genial, no le agrada que toda su plenitud se encuentre encerrada en un único ejemplar. La idea no se realiza a sí misma vaciando su plenitud en un único ejemplar y mostrándose celosa respecto a todos los demás, las otras religiones, ¿no? Quiere más bien distribuir su riqueza, el absoluto de la idea, entre muchos ejemplares que se complementen mutuamente, entre formas individuales que surjan y desaparezcan, reemplazándose las unas a las otras, ¿no? Estamos en la misma. Fíjense que en esa línea hay un autor conocido que tiene una obra, una novela famosa, que es Umberto Eco, el nombre de la rosa, ¿no?, que en una carta que él dirigía al cardenal Martini, un cardenal católico, jesuita, ¿no?, y que ha sido publicado diversas cartas, esa correspondencia, en un libro llamado ¿En qué no creen los que creen?, ¿ya? En esa carta dice lo siguiente Umberto Eco, le dice al cardenal, con una ficción, pero va en la misma línea: si yo fuera un viajero proveniente de lejanas galaxias y me topara con una especie que ha sido capaz de proponerse tal modelo, como aparece en los evangelios, ¿no?, admiraría subyugado tamaña energía teogónica y consideraría a esta especie miserable e infame que tantos horrores ha cometido, redimida solo por el hecho de haber sido capaz de desear y creer que todo eso que cuenta sobre Jesús, el Evangelio, fuera la verdad. Y le dice entonces, abandone ahora, si lo desea, le dice al cardenal, la hipótesis y déjela a otros, pero admita que aunque Cristo no fuera más que el sujeto de una gran leyenda, el hecho de que esta leyenda haya podido ser imaginada y querida por estos bípedos sin plumas que solo saben que nada saben, sería tan milagroso
tan milagrosamente misterioso como el hecho de que el Hijo de un Dios real fuera verdaderamente encarnado. Este misterio natural y terreno, de haber creado esa leyenda, dice él, este misterio natural y terreno no cesaría de turbar y hacer mejor el corazón de quien no cree. Aunque sea verdad, aunque sea falso. Es tan genial que vale aunque no corresponda a la realidad. Vale la idea, ¿ya? La idea es la que se impone. Esa es la perspectiva del racionalismo idealista que viene de Hegel con muchos y que toca la cristología. Bien, el próximo día vamos a ver cómo eso mismo aterriza en dos grandes teólogos, uno católico y otro protestante, quizá los dos grandes teólogos del siglo XX. Uno es Karl Rahner, teólogo católico, y el otro es Wolfgang Pannenberg, de la tradición protestante. De esos dos vamos a hablar el próximo día, siguiendo en ese tema de la cristología y del Jesucristo, si es y qué sentido tiene que sea el único Salvador universal. Que estén bien, nos vemos.